Que Dios nos bendiga a todos, amén. A los presentes, a los que están conectados en esta hora por las redes sociales en diferentes países y aún aquí en el nuestro, que Dios nos bendiga. Quiero decirle que humildad en hebreo es anabá. Anabá. La humildad es una virtud en las cuales se reconocen las limitaciones y debilidades. También valora a su prójimo y no busca el reconocimiento por los logros alcanzados. En el pueblo de Dios, todo aquel que es humilde realmente sabe reconocer sus debilidades, sus errores, sabe reconocer y valorar las cosas buenas de los demás, pero también sabe reconocer que los logros que puede tener los tiene porque a Dios le ha placido que lo tenga. Por tanto, una persona humilde no hace un reconocimiento de todos sus logros de una manera abrupta, por decirlo así. Es soberbia, ama la honestidad, ama el aprender, el respeto, la empatía y el servicio a Dios. De esta manera, en su sitio de labor o en su entorno familiar, se le hace más fácil encajar, se le hace más fácil socializar con las personas por su condición de humildad o por la virtud que tiene y de la cual goza, que es la humildad. Pero sobre todo, una persona humilde hace la voluntad de Dios. Amén. En el Salmo 25:9, Él dirige en justicia a los humildes y les enseña su camino. ¿A quién dirige el Señor? En justicia, a todo aquel que es humilde, como lo dice su palabra. También nos enseña su camino. Bendito mi Dios, que todos ustedes y mi persona estamos encaminados porque Él es el que nos encaminó. Amén. Estamos agarrados y sostenidos de la roca de Cristo Jesús porque Él le plació que nosotros llegáramos a su camino. Él nos ha encaminado y Él siempre nos va a cuidar. Cuando los pasos tienden a desviarse, Él los va a enderezar. Amén, amén. Amén. Mateo 11:29 dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas. El mejor ejemplo que nosotros podemos tener es el de Jesucristo. Y Él dice que seamos mansos y humildes de corazón, que aprendamos de Él. Y es que muchas veces no somos humildes, tampoco mansos. Muchas veces inconscientemente somos altivos. Oiga bien, inconscientemente. ¿Por qué digo inconscientemente? Porque no nos damos cuenta en el momento que está fluyendo la altivez en cada uno de nosotros. Pero Dios siempre nos va a ayudar y nos va a corregir. ¿Dónde? En nuestra intimidad con Él. Amén. Amén. Por medio de su palabra. Entonces Él nos dice que seamos como Él, que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Jesús no fue humilde de los labios para afuera, sino que de corazón lo fue. Amén. Y de eso tenemos que aprender. Dice también que hallará descanso para vuestras almas. Claramente, cuando somos humildes, nuestra alma, nuestra mente tiene un descanso. No está pendiente esa mente de nada, sino solamente de aquello a lo que Dios le mandó a hacer, que es la palabra de Dios, que es estar en intimidad con Él, que es hablar de Él, porque eso es lo que tenemos que hacer sin preocuparnos de más nada. Amén, amén. Nuestra alma va a descansar. ¿Cuándo? Cuando sea mansa. ¿Su alma es mansa? Respóndase a usted mismo. Cuando el alma de usted sea mansa y humilde, va a tener descanso. Pero por el contrario, el alma que es orgullosa, que es altiva, no tiene paz. Vive alterado, vive preocupado, vive pensando qué va a hacer. Porque es que no soporta creer, fíjense, no soporta creer
que alguien pueda superarle, sino que esa persona que es altiva y orgullosa siempre quiere estar por encima de los demás. Pues esa persona con esas características, su alma no tiene paz. Cuando somos humildes y vamos avanzando, creciendo, aprendiendo con sencillez, sin necesidad de decir yo sé esto, yo sé aquello, o yo hago esto, yo hago lo otro. No, dejemos que todo fluya por medio del Espíritu Santo que vive y mora en nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Proverbios 29:23. El altivo o el orgulloso será humillado, pero el humilde será exaltado. La palabra es clara, amado, y no se va a contradecir. Toda persona orgullosa será humillado, pero el que es humilde será exaltado. Así que mientras más busquemos de la palabra del Señor, aprendamos de ella, pero sobre todo busquemos esa intimidad con el Señor. Ahí cada vez que estamos en esa comunión con Él, nosotros somos quebrantados, somos quebrados. Si somos orgullosos, ese orgullo va a ser quebrado. Y lo digo con base. Yo era una persona extremadamente orgullosa. ¿Y saben qué? Que es verdad, yo no tenía paz. Pero cuando Dios me quebró, ahí cambió las cosas. Ahora yo vivo con paz y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que ni yo mismo puedo entender cuál es esa paz. ¿Por qué? Porque esa paz proviene del Señor. Amén. Fui quebrada. Y eso tenemos que dejar que Dios trabaje, porque muchas veces le decimos, Señor, ayúdame, pero no hacemos nada, ni siquiera oramos. Oremos para que Dios haga en nosotros lo que tenga que hacer. Hay personas que dicen, hay que ser manso, pero no menso. ¿Saben qué? Esa es una excusa de esa persona que dice, sí, tengo que ser manso, pero no menso, está defendiendo su propio orgullo. Cuando un cristiano se defiende, no es humilde, no es una persona mansa. ¿Será que Jesús alguna vez se defendió? ¿Será que Jesús alguna vez dijo algo cuando lo humillaron? ¿Verdad que no? Él nunca se defendió. ¿Por qué? Porque él era manso y humilde. Tenía carácter. El carácter es una cosa, la humildad y la mansedumbre es otra. Podemos tener carácter, el carácter que Dios ha formado en cada uno de nosotros, pero seamos humildes, aprendamos a ser humildes, aprendamos a ser mansos. ¿Cuántos de ustedes han visto a un creyente que lo tropiezan, por ejemplo, en la buseta de pasajeros y se guinda a pelear? ¿Cuántos creyentes uno ve peleando en la calle? ¿Hay humildad? ¿Hay mansedumbre? No, hay carne pura. Pero nosotros tenemos que aprender a morir al yo. Amén. Así que seamos inteligentes y pongamos en marcha esa mansedumbre, esa humildad de corazón, porque eso es lo que Dios quiere de usted y de mi persona. Dice Santiago, capítulo 4, verso 10, humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Que dice que nos humillemos en su presencia. No dice que vayamos por las esquinas, por las plazas, a pegar gritos, a predicar, a orar por todo el mundo en las plazas. Él no dice eso. Él dice que nos humillemos en la presencia del Señor y Él nos va a exaltar. Él nos va a exaltar. Qué importante es cuando con honestidad, humildad y respeto nos humillamos en su presencia. La humildad es una actitud de corazón que reconoce la dependencia de Dios. Quiere decir que cuando nosotros entendemos que dependemos de Dios, ahí hay un grado de humildad bastante grande, porque sabemos que sin Él nosotros no somos nada. Entendemos que todo lo que logramos hacer en esta vida es porque Dios es el que nos abre la puerta y el que nos ayuda, porque todo lo hace el Señor. Nosotros no hacemos nada por sí solos, sino que todo cuanto hacemos es porque sabemos que dependemos de Él y Él encamina nuestros pasos, abre las puertas que tenga que abrir y ahí es donde nosotros
vemos la grandeza y la gloria de Dios. Amén. Todo lo que somos y tenemos es porque Dios nos los ha dado. Los dones son para bendecir las vidas. Esos dones y esa fortaleza que el Señor nos dio, ¿es para qué? Para usarlo. Los dones. ¿Qué don tiene usted? Usted tiene que saber qué don tiene. Ese don no lo engavete. Ese don póngalo en uso. Esos talentos que Dios le entregó, úselo para bendecir la vida. Dios le dio el don de orar. Ore por las personas. Hay gente que está necesitando de personas como usted, como yo, que oremos por ellos, que oremos por su salud, que oremos por su vida, que oremos por su familia, que oremos por su hogar, por su matrimonio. Para eso estamos nosotros. Los dones que Él nos ha dado tenemos que ponerlo en práctica. Amén, amén. Romanos 12:3. Por el encargo que Dios me ha dado en su bondad, os digo a todos que nadie piense de sí mismo más de lo que debe pensar. No piense de usted más de lo que deba, porque la palabra es muy clara. Antes bien, piense cada uno de sí con moderación, según los dones que Dios le haya concedido, junto con la fe. La fe es un don. Es un don y se va desarrollando en nuestro caminar con el Señor. Amén. En esa búsqueda con Él se va a ir desarrollando esa fe. Nosotros con moderación vamos a usar los dones. Hay personas que tienen don de liberación, debe usarlo para bendecir las vidas, sabiendo y entendiendo que Dios es el que liberta y que nosotros somos esos vasos que Él usa en un momento determinado para liberar a una persona. Si Dios le dio el don de sanidad, pues entonces ore por aquellas personas que están enfermas y Dios hará lo demás. Bendito mi Señor. El apóstol Pablo define que la humildad es como una correcta evaluación de uno mismo sin excederse en el concepto que tiene de sí mismo. Es decir, el don que usted tiene y que lo va a usar para bendecir, ese mismo don, cuando da testimonio de lo que Dios ha hecho, es para glorificar a Dios y no alabarse a usted mismo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Gloria a mi Señor. Proverbio capítulo 14, verso 26. El temor del Señor es un baluarte, seguro que sirve de refugio a los hijos. El temor del Señor es fuente de vida y aleja al hombre de las redes de la muerte. Cuando nosotros tenemos ese temor, no terror, el terror a fallarle a Dios es una cosa y el temor es otra. Cuando tenemos temor a Dios, les respetamos. Es un respeto. Una cosa es cuando usted regaña a su hijo en casa y su hijo le hace caso porque le tiene miedo, y no es porque lo respete como papá o como mamá. Son cosas diferentes. Nosotros tenemos que tener temor hacia Dios. Es decir, respeto a qué? Respeto a fallar. Respeto a hacer algo que a Él no le agrada. Amén. De eso debemos cuidarnos. Y de ahí viene ese temor y el respeto hacia el Señor. Es saber que cuando vamos a hacer algo y Él nos ministra y dice, a mí no me agrada tal cosa, entonces nosotros tenemos que poner un freno y no hacerlo, porque vamos a hacer lo que Él quiere que hagamos conforme a su perfecta voluntad. El Salmo 34:9 dice, teman al Señor ustedes sus santos, pues nada le falta a los que le temen. Fíjense algo, nada le falta a los que le temen. Si usted teme al Señor, usted respeta al Señor y usted ama al Señor, no le va a faltar nada. Lo dice la palabra, no lo digo yo. No le va a faltar nada. Dice, pues nada le falta a los que temen. Quiere decir que no le va a faltar la salud, no le va a faltar el amor, no le va a faltar el alimento, no le va a faltar la vestimenta, no le va a faltar el conocimiento. Todo eso nos lo da el Señor. Y usted dirá, ¿de qué manera nos lo va a dar? Él sabe cómo nos lo va a dar. Amén. Habemos personas que vivimos en fe y por fe y no nos falta nada.
¿Por qué? Porque tenemos ese temor hacia el Señor. Porque usted y yo procuramos hacer las cosas correctas delante de Él y Él nos bendice, como dice también el Salmo 23, que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Amén. Yo creo en esa palabra, la creo firmemente y Él va a cumplirla. Él va a cumplir cada promesa que dejó en la Biblia establecida para usted y para mí. Apocalipsis capítulo 14, verso 7. Gritaba a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. ¿A quién vamos a adorar? Al que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en su plenitud. Amén. A Él vamos a adorar en espíritu y en verdad, con humildad. Él no busca cantantes, Él busca adoradores. Aquí todos somos adoradores, amén. Aquí todos adoramos a nuestro Señor de alguna manera, lo adoramos. Y hoy de verdad me gustó muchísimo cómo se escuchó la adoración. La gloria sea de Dios, amén. El temor de Dios no es un obstáculo para la vida, sino una fuente de sabiduría, protección, esperanza y humildad. Esto nos lleva a la obediencia, al servicio y a una correcta intimidad con Dios. Fíjense algo, cuando está ese temor de Dios en cada uno de sus hijos, esto nos va a llevar a ¿qué? A la sabiduría. ¿Qué es lo más que usted le debe pedir a Dios? Sabiduría. ¿Qué otra cosa le pide? Protección. Esto no nos falta, amado. Él nos da sabiduría. Él nos da esa protección. Él nos cuida, Él nos protege de día y de noche. Cuando dormimos, Él está atento porque Él no duerme y protege a sus hijos. Siempre tenemos esperanza de gloria. A veces cuando pasamos por circunstancias, por pruebas, creemos que la vida se nos acaba, que el mundo se nos viene encima, pero siempre en Él tendremos esperanza de gloria y la humildad que florezca en nosotros para glorificar su santo nombre. Amén. El ser obediente a su palabra, el ser obediente a aquellas cosas que Él nos dice. Cuando Él nos dice, por aquí no te metas por ahí. Cuando Él dice, camina por la derecha, no te vayas a la izquierda. Él sabe lo que te está diciendo y por qué y para qué te lo está diciendo. Amén. Entonces, la obediencia es importante. Todas estas cosas las logramos simple y llanamente en la humillación ante Él. Un creyente humilde no busca su propia gloria, reconoce que la fortaleza y las bendiciones provienen de Dios. Todo lo que usted tiene hasta ahorita y lo que va a tener, recuerde siempre, eso se lo ha dado el Señor. Amén. Las posiciones que podamos lograr alcanzar en esta vida, eso nos los da Dios. Las puertas que se abren, esas puertas las abre Dios. Amén, amén. Dependemos de Dios cuando reconocemos que somos dependientes de Él. Y cuando está esa humildad de corazón, que de verdad se ve, se nota, porque saben que muchos dicen de labio que es humilde, pero sus actitudes dicen lo contrario. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Le ha pasado? ¿Lo han visto? Eso pasa. Entonces nosotros tenemos que aprender aún de los errores de los demás para evitar cometerlo nosotros y ser realmente humildes como Él quiere que seamos. La humildad incluye, como dije hace un momento, la obediencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo su presencia, su autoridad y su poder. Si se dieron cuenta que está la presencia del Señor desde que comenzamos el servicio, la gloria sea de Él, una presencia, la presencia siempre va a estar con nosotros. Amén, amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bendito Dios. Debemos imitar ¿a quién vamos a imitar? A Jesucristo, a nuestro Señor, a nuestro Rey de Reyes. Amén. A Él vamos a imitar. Dice Marcos capítulo 10, verso 45. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Ay, aleluya. A mí esta palabra me encanta. ¿Sabe por qué? Porque he visto tanta gente que le encanta ser servido, pero no le gusta servir. Y nosotros estamos para servir. Y cuando servimos, lo hacemos como para Dios. Hace mucho tiempo estuvimos
compartiendo con otra congregación y puedo recordar con claridad donde los líderes de esa congregación se esmeraban por darle todo lo mejor y en primer plano a su pastor. Y nosotros nos mirábamos porque decíamos que todos ante Dios somos iguales, que todos deberíamos de tener las mismas atenciones. Amén. Todos por igual. Aquí no hay nadie por encima de nadie. Aquí desde el pastor para abajo somos iguales ante los ojos del Señor. El que tiene dinero y el que no lo tiene. El que tiene un buen calzado y el que tiene una tapa amarilla. Todos somos iguales ante los ojos del Señor y eso tenemos que aprenderlo. No debemos ser altivos, no debemos ser arrogantes, sino más bien humildes de corazón como Él quiere que seamos. Recuerden, estos días estuvimos en una actividad y yo pude ver a las personas de jerarquía de ese lugar sirviendo a los demás. ¿Sí se acuerda, mi hermana? Sirviendo a los demás. Cuando ellos pudieran haber estado sentados dando órdenes, yo lo vi con mis ojos sirviendo a los demás. Qué bonito y qué buen gesto de humildad pude ver en esa persona. Ojo, le estoy hablando de gente creyente, pero también había gente que no eran creyentes haciendo un servicio para todos. Le doy la gloria de Dios que me permitió ver, disfrutar y gozar ese momento. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrándolo fielmente. La gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa la palabra misma de Dios. Quiere decir que si nosotros hablamos, debemos hablar conforme su palabra. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Ojo con este verso. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Todo está en las manos del Señor. Amén. Así que sácale punta a los dones que Dios le ha entregado, póngalo en práctica, sírvale al Señor para que vea la gloria en su propia vida. Amén. Personas que de pronto se le dice, ¿sabe que usted se va a encargar de lavar los baños? Y dice, ¿quién? Yo. ¿Y por qué si yo estoy en otro nivel? No hay humildad en esa persona. Todos tenemos que ser humildes. Donde Dios lo ponga a hacer tal o cual cosa, ahí se va a ver la gloria de nuestro Señor. Amén. Los dones que cada uno ha recibido de parte de Dios, úsenlo para servir, para ayudar a quien, a los demás, con humildad, dándole gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 5, verso 13b. Sírvanse unos a otros con amor. ¿Qué dice? Sírvanse unos a otros con amor. Quiere decir que nosotros debemos ayudarnos los unos a los otros, pero con amor. Amén. No obligado, sino con amor, con respeto y con temor a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que haga, hágalo con amor como para Dios. Mateo 25, 40. En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hiciste. Todo lo que usted haga por uno de nosotros, lo está haciendo para con el Señor. Amén. Cada sábado que nosotros le servimos a tantos niños, vemos a sus niños, vemos sus caras, pero ¿sabe realmente a quién estamos sirviéndole? A nuestro Señor. La gloria sea de Él. Cuando con amor y humildad servimos a todo aquel que necesita la ayuda, es como servirle a nuestro Dios. Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. La humildad se manifiesta en el servicio, en el ayudar a los demás. Ayude sin mirar a quién. Amén. No escoja, no elija a quién va a ayudar. Ayude, extienda su mano amiga a todo aquel y usted verá la recompensa que Dios tiene para su vida. La humildad proviene de qué? De la dependencia de Dios. Entendamos que dependemos de Dios 100%.
100% somos dependientes de Dios en todo y para todo. Para trabajar, en el hogar, para todo dependemos de Dios. Seamos mansos, seamos humildes, aceptemos siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas. Muchas veces no nos gusta la voluntad de Dios porque no es lo que queremos, pero lo que Dios tiene para usted y su voluntad siempre va a ser mejor que lo que usted quiere. ¿No le ha sucedido que muchas veces usted pide algo y Dios le da otra cosa? Que lo que usted pide el Señor no se lo da. ¿Sabe por qué? Porque no es la voluntad de Dios darle tal cosa. Pero le da otra, que es lo que Él tiene reservado para usted. Y con toda seguridad es mejor que lo que usted está pidiendo. El Señor nos bendiga a todos de una manera especial. Se despide de usted la hermana Teresa de López desde la iglesia Oasis de Bendición, Puerto Cabello, Venezuela.